Una niña pequeña y pobre se aferró al abrigo del médico y suplicó, «Por favor, salve a mi hermano. Lo prometo, cuando sea grande, se lo pagaré». Pero todos se negaron hasta que apareció el millonario. Y lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Su voz clara, aunque temblorosa, resonó, esforzándose por atravesar el caótico muro de ruido en el vestíbulo principal del hospital central. La enfermera de la mesa de registro, que ya había escuchado la misma súplica docenas de veces esa noche, levantó la vista con cansancio. Sus ojos recorrieron la multitud, luego se detuvieron donde había venido el sonido. Era una niña delgada, con la cara manchada de suciedad, sosteniendo a un niño más pequeño fuertemente en sus brazos. Su cuerpo estaba lánguido, como si se estuviera desvaneciendo. El aire en el hospital era denso, saturado con una mezcla de olores y sonidos. El penetrante hedor a desinfectante quemaba la nariz, mezclándose con el agrio olor a sudor y el miedo palpable de cientos de personas desesperadas. El chirrido de las ruedas de las camillas rechinaba contra el suelo de baldosas. Los niños gritaban de terror. Los adultos susurraban oraciones. Y por encima de todo, la voz fría y monótona del altavoz seguía llamando nombres de pacientes. Era una sinfonía de desesperación, y la enfermera estaba demasiado familiarizada con ella. ¿Dónde están sus papeles? ¿Dónde está su tutor?, preguntó, sus palabras saliendo como una máquina, preguntas rutinarias desprovistas de calidez. Sophie sacudió la cabeza violentamente, su cabello enredado pegado a su frente empapada de sudor. No tengo ninguno. Mis padres no están aquí, pero mi hermano está ardiendo de fiebre. Mire, ni siquiera puede llorar ya. Los ojos de la enfermera se dirigieron al niño, Ethan. Su piel estaba enrojecida, sus labios agrietados y secos, su respiración superficial y laboriosa. Por un momento fugaz, la compasión parpadeó en el rostro cansado de la enfermera, pero fue rápidamente sofocada por el peso de las reglas y la presión de su trabajo. A su alrededor, docenas de personas esperaban, todas ellas con dolor, todas con papeles en mano. Sin tutor, sin seguro, sin identificación, no puedo admitirlo. Esas son las reglas. Traiga a un familiar aquí de inmediato. Con eso, se volvió hacia un hombre que impacientemente le tendía una gruesa pila de historiales médicos. Para la enfermera, no era más que protocolo, pero para Sophie, era una sentencia. La única puerta de esperanza que había visto se abrió, solo para cerrarse de golpe. Una frialdad de impotencia se filtró en su cuerpo, más aterradora que el hambre que le roía el estómago. Miró a Ethan. Él emitió un débil y ahogado gemido. Sophie apretó los brazos a su alrededor, un acto instintivo de protección, como si pudiera protegerlo del mundo entero con su propio cuerpo. Se acercó al oído de su hermanito y susurró, su voz con una fuerza inusual, «Está bien, Ethan. Estoy aquí. No dejaré que nadie te haga daño». Después de esa promesa, una nueva fuerza pareció surgir dentro de la niña. Ya no suplicaba. Se volvió hacia el mostrador de registro, respiró hondo y habló fuerte, claro, lo suficientemente alto como para que los que estaban a su alrededor se detuvieran y se giraran. Su voz ya no temblaba. En cambio, llevaba el peso solemne de alguien que hace un voto honorable. «Por favor, salve a mi hermanito. Lo prometo, cuando sea grande, trabajaré para pagar cada céntimo de la factura del hospital. Lo pagaré todo, hasta el último centavo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire caótico, creando un breve silencio. Algunas personas la miraron con lástima, otras con mera curiosidad, y luego todos volvieron a sus propias preocupaciones. Eso fue todo. Nadie se adelantó. El mundo siguió girando a su cruel ritmo, dejándola sola con una promesa que a nadie le importaba escuchar. La enfermera solo negó con la cabeza, un movimiento agotado e impotente, antes de volver a su trabajo. Ese fue el final. La última chispa de esperanza en los ojos de la niña se apagó, como una vela extinguida por el viento. La fuerza que acababa de esforzarse en reunirse desmoronó. Sus pequeños hombros se encogieron. Las lágrimas que había retenido toda la tarde finalmente se desbordaron, corriendo por su rostro manchado de suciedad. Había hecho todo lo que pudo. Había prometido, había suplicado, y aún así había fallado. En ese preciso momento, en lo más oscuro de la desesperación, una figura alta salió silenciosamente de la multitud.
Daniel Cole lo había escuchado todo, la promesa de la niña y el terrible silencio que siguió. Acababa de cruzar las puertas automáticas de cristal del hospital, dejando atrás la noche húmeda. Su traje a medida y su compostura lo hacían parecer completamente fuera de lugar allí. Su camino estaba destinado a llevarlo directamente al ala de la clínica VIP, pero sus pasos vacilaron. Por un momento, el concurrido pasillo del hospital se volvió borroso. Miró a la niña temblorosa, sus sollozos ahogados en silencio, y no solo vio al hijo de un extraño. Vio el reflejo del dolor más profundo de su propia vida. No tenía idea de que, con su primer paso hacia esos dos niños, también estaba caminando directamente hacia un pasado que creía haber enterrado para siempre. Daniel Cole se acercó al mostrador de registro, y su presencia cortó instantáneamente el caos. La multitud que había estado presionando hacia adelante inconscientemente se apartó, abriéndole un camino. Su caro traje y su comportamiento tranquilo transmitían una autoridad silenciosa en un lugar que, de otro modo, estaba gobernado por el pánico. No miró a las personas a su alrededor, sus ojos estaban fijos únicamente en la enfermera y los dos niños. ¿Qué pasa aquí? Su voz era profunda y firme, no fuerte, pero sí lo suficientemente potente como para sobresalir del ruido circundante. La enfermera, que hacía solo unos momentos había sido severa e inflexible, ahora parecía un poco desconcertada frente a este hombre desconocido. Se dio cuenta de que no era solo otro paciente. Señor, estos dos niños necesitan atención de emergencia, pero no tienen tutor ni documentos. Según las regulaciones, no podemos admitirlos. Su tono se había suavizado, como si estuviera informando de una situación difícil en lugar de dictar una regla. Daniel no perdió el tiempo discutiendo. La miró directamente a los ojos. Yo seré su tutor. Las palabras hicieron que todos los que estaban al alcance del oído se quedaran inmóviles. La enfermera parpadeó, casi incapaz de creer lo que había oído. Pero señor, ¿quién es usted? ¿Cuál es su relación con estos niños? Eso no importa ahora mismo, replicó Daniel con firmeza. Lo que importa es salvar al niño. Todos los gastos, todas las responsabilidades legales, las asumiré ahora. Tráigame la documentación. La decisión en su voz no dejaba lugar a dudas. La enfermera, sobresaltada por un instante, sacó apresuradamente un expediente y un bolígrafo. Un médico de la sala de emergencias cercana salió justo entonces, escuchó el intercambio y se acercó rápidamente. Al ver el estado de Ethan, le dio a la enfermera un firme asentimiento. Procese el papeleo rápido. Este niño no puede esperar. Daniel tomó el bolígrafo en la mano. Era una estilográfica elegante, de metal pulido y brillante, completamente fuera de lugar allí. Se inclinó y firmó su nombre en la línea marcada garante. Su letra era audaz y firme. Daniel Cole, un nombre que podía sacudir la bolsa de valores, ahora puesto como una promesa por la vida de un niño pequeño desconocido. En el momento en que se completó la firma, todo se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. Otras dos enfermeras inmediatamente trajeron una pequeña camilla. A Sophie, que todavía abrazaba fuertemente a su hermano, se le pidió suavemente que acostara a Ethan. Por primera vez en horas, el peso aplastante de sus brazos se levantó, pero otro peso le oprimía fuertemente el pecho. Observó cómo las enfermeras rodeaban a su hermano, le conectaban monitores cardíacos y lo llevaban corriendo a través de las puertas marcadas Unidad de Emergencias. Las puertas se cerraron de golpe. La luz roja encima de ellas se encendió, brillando como una amenazante advertencia. Sophie se quedó inmóvil en el pasillo. Todo su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la repentina liberación de una tensión insoportable. Se quedó mirando las puertas selladas, luego se volvió lentamente para mirar al extraño. Él no se había ido, seguía allí, observándola en silencio. Sophie se acercó a él. Levantó sus grandes ojos llenos de lágrimas para mirarlo, sus diminutas manos entrelazadas fuertemente contra su pecho. Gracias, susurró, su voz tan débil que casi se perdió. Respiró hondo, luego lo repitió un poco más fuerte, como asegurándose de que él realmente la oyera. Gracias por salvar a mi hermano. Una sola lágrima que había retenido desde la tarde se deslizó por su mejilla manchada de suciedad. No era una lágrima de desesperación, sino de profunda gratitud. Daniel miró a la niña.
Sus sinceras palabras de agradecimiento parecían tener más peso que cualquier elogio que hubiera recibido. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Simplemente asintió levemente. El chico estará bien, dijo, su voz tranquila y firme. No era un consuelo, sino una declaración, una promesa. Señaló la fila de frías sillas de metal. Siéntate aquí. Tú también necesitas descansar. Esta vez, Sophie no dudó. Obedeció en silencio y se sentó. Aunque todavía se preocupaba por su hermano, la presencia del hombre le brindaba una extraña y reconfortante sensación de seguridad. Del bolsillo de su abrigo gastado, sacó cuidadosamente un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desplegó con cuidado, revelando una fotografía de retrato descolorida con los bordes deshilachados. Era su posesión más preciada, la única foto que tenía de su madre. Sophie contempló el rostro amable de la foto, como si le contara en silencio a su madre todo lo que acababa de suceder. El tiempo se arrastraba, dolorosamente lento. Cada segundo se estiraba como un siglo. Los pasos apresurados y los pitidos de las máquinas detrás de la puerta de la sala de emergencias solo hacían que la atmósfera fuera más asfixiante. Sophie estaba tan ansiosa que sus palmas estaban empapadas en sudor, y en un momento inquieto, accidentalmente se le escapó. La fotografía se le resbaló de las manos, cayendo boca abajo al suelo. Cuidado, reaccionó Daniel al instante. Se agachó y la recogió antes de que el paso descuidado de alguien pudiera aplastarla. Al darle la vuelta a la foto para devolvérsela a la niña, sus ojos se detuvieron en el rostro de la mujer de la imagen, una mujer joven, su suave sonrisa teñida de resiliencia, sus ojos vivos con una fuerza tranquila. Ese rostro, una vaga pero poderosa sensación de familiaridad, invadió la mente de Daniel. Estaba seguro de haber visto ese rostro en algún lugar antes, no en los periódicos, no en una sala de juntas, en un lugar muy diferente, bajo circunstancias muy distintas. El recuerdo era como una espesa niebla. Podía sentir algo dentro de él, pero por mucho que lo intentara, no podía verlo con claridad. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué su sonrisa le provocaba una mezcla tan extraña de distancia y cercanía? Miró a Sophie. Sus ojos, la forma en que apretaba los labios cuando estaba preocupada, había algo en ellos que se reflejaba en la mujer de la foto. Aquí tienes, dijo suavemente, devolviéndole la foto a Sophie, ocultando cuidadosamente la inquietud que crecía en él. Sophie la tomó rápidamente, abrazándola contra su pecho como si acabara de recuperar un tesoro. Gracias, señor. Ella no notó el cambio fugaz en el rostro de Daniel, pero para Daniel, ya no era solo una niña lamentable a la que había ayudado por casualidad. Ella y la misteriosa mujer de la fotografía se habían convertido en una pregunta que se sentía obligado a responder. El ruido del pasillo de emergencias se había desvanecido en segundo plano. Sophie se sentó acurrucada en un gran sillón, sus pequeñas piernas ni siquiera llegaban al suelo. La fotografía de su madre reposaba cuidadosamente en su regazo. Daniel estaba sentado frente a ella, pero su mente estaba lejos de la habitación. Sus ojos se detuvieron en la niña cansada, luego se perdieron en el vacío más allá. El rostro de la mujer de la fotografía seguía flotando en sus pensamientos. ¿Qué era esta sensación? No un reconocimiento claro, sino más bien un eco de algún pasado distante, una melodía familiar cuyo nombre ya no podía recordar. Había conocido a miles de personas a lo largo de su carrera, sin embargo, este rostro agitaba algo completamente diferente. Decidió romper el silencio. Tu madre comenzó, su voz baja y suave, con cuidado de no asustar a la niña. Parece una mujer fuerte. Sophie levantó la cabeza, sus ojos bien abiertos. Asintió. Sí, señor. Mamá siempre decía que teníamos que ser fuertes. Daniel miró la fotografía de nuevo, frunciendo ligeramente el ceño. Habló casi para sí mismo, más que para la niña, se parece mucho a alguien que conocí una vez, alguien muy fuerte. Las palabras parecieron remover algo profundo en la memoria de Sophie. Miró a Daniel con un toque de curiosidad. Hace mucho tiempo, mamá trabajaba en una fábrica muy grande, dijo con su clara vocecita. No hablaba mucho de su trabajo, pero siempre decía que su jefe allí era un hombre amable. Decía que era bueno, solo que no sabía lo difícil que eran las cosas para nosotros. Las inocentes palabras de Sophie hirieron el corazón de Daniel como una aguja invisible. El jefe amable, que una vez había sido,
el jefe de miles de trabajadores en sus fábricas, cuántos rostros, cuántas vidas habían pasado por su mundo sin que él realmente se diera cuenta. Una vaga sensación de remordimiento comenzó a agitarse dentro de él. Justo en ese momento, la puerta se abrió. El médico que había admitido a Ethan antes entró, con expresión seria. «Buenas noches, señor Cole». «Hola, jovencita», dijo. Sophie se puso de pie de un salto, su osito de peluche se resbaló al suelo. «Mi hermano». «¿Cómo está mi hermano?» El médico le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No te preocupes, el niño está fuera de peligro inmediato. Logramos bajarle la fiebre». Sophie soltó un largo suspiro de alivio, su cuerpo se aflojó con la liberación. Pero Daniel, curtido por años de experiencia, sintió que esa no era toda la historia. Los ojos del médico todavía tenían una sombra de preocupación. «¿Pero qué pasa, doctor?», presionó Daniel. El médico se volvió hacia él, su expresión endureciéndose. «La fiebre alta era solo un síntoma superficial, señor Cole. Las pruebas preliminares muestran que el niño sufre de desnutrición grave y prolongada. Su sistema inmunológico está muy débil. Necesitamos mantenerlo aquí en el hospital para más pruebas y para diseñar un plan de tratamiento nutricional especial. Este proceso podría llevar semanas, quizás incluso más». Cada palabra del médico cayó como piedras en un estanque en calma. Esto ya no era una simple emergencia que se resolvería de la noche a la mañana. Era la consecuencia de meses, quizás incluso años, de negligencia. Cuando el médico se fue, el silencio volvió a llenar la habitación, más pesado esta vez que antes. Sophie recogió su osito de peluche, pero en lugar de abrazarlo, simplemente lo sostuvo lánguidamente en su regazo. Miró a Daniel, sus ojos claros ahora nublados por la incertidumbre. La gratitud que había sentido hacía solo unos momentos ahora se mezclaba con el miedo al futuro. ¿Este hombre bondadoso todavía querría ayudar, sabiendo lo complicadas que eran realmente las cosas? ¿O los abandonaría a los dos ahora? Daniel vio todas esas preguntas en los ojos de la niña. Entendió que su decisión en este preciso momento determinaría el destino de ambos niños. La compasión que había sido despertada por primera vez por un recuerdo doloroso ahora había tomado forma como una responsabilidad tangible. El rostro familiar pero distante de su madre, la historia de un jefe amable y la lamentable condición de Ethan se habían entrelazado en un hilo invisible, uniéndolo a esta historia. No podía dar la espalda. Se puso de pie, se adelantó y se sentó junto a Sophie. No ofreció palabras floridas de consuelo. Simplemente la miró directamente a los ojos y habló lenta y claramente. «Me encargaré de todo a partir de ahora. Tú y tu hermano pequeño serán atendidos adecuadamente. Ya no tienes que preocuparte por nada». Era una promesa nacida no solo de la simpatía, sino de una responsabilidad más profunda que acababa de echar raíces en su corazón. Medianoche. El hospital se había hundido en un silencio casi absoluto. Un marcado contraste con el caos de hacía solo unas horas. El brillo blanco y áspero de las luces fluorescentes se extendía por el pasillo, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo de baldosas pulidas. El aire todavía llevaba el fuerte olor a desinfectante, pero ahora traía una quietud, un silencio desolador. A Daniel le habían asignado una sala de espera privada y cómoda, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Una inquietud sin nombre lo tenía cautivo. Saliendo de la habitación, caminó por el pasillo desierto, sus pasos sin hacer ruido. Y entonces la vio. Sophie no estaba en la sala de espera. Estaba acurrucada en una silla de plástico fría, directamente fuera de la habitación de hospital de Ethan. No estaba dormida, sus ojos estaban bien abiertos, fijos en la rendija de la puerta, como si en el momento en que desviara la mirada, su hermanito desapareciera. Se había acurrucado firmemente, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos alrededor del cuerpo en un esfuerzo inconsciente por mantenerse caliente y tranquilizarse. Su pequeña y frágil figura parecía dolorosamente solitaria en el vasto y vacío pasillo. El corazón de Daniel se apretó. Silenciosamente, se dio la vuelta, y unos minutos después, regresó con una suave manta de lana en los brazos, junto con una taza de leche caliente y un puñado de galletas. Al principio no habló. Simplemente se sentó en la silla junto a ella, dejando suficiente espacio para que no se sintiera invadida.
Con delicadeza, le echó la manta sobre los delgados hombros a Sophie. Ella se sobresaltó, mirándolo con ojos cautelosos, pero cuando se dio cuenta de que era él, parte de la tensión de su rostro se suavizó. Gracias, susurró ella. ¿Por qué no vas a la sala de estar donde hace más calor?, preguntó Daniel, su voz baja y suave. Sophie negó con la cabeza, sus ojos fijos en la puerta de la habitación del hospital. Si Ethan se despierta y no me ve, se asustará. Esa simple respuesta reveló una carga de responsabilidad muy superior a su edad. Ninguna niña de 11 años debería tener que preocuparse por cosas así. Daniel le entregó una taza de leche caliente. Bebe esto para mantenerte caliente. Necesitas fuerzas para cuidar a tu hermano pequeño. Sophie dudó un momento, luego la aceptó. El calor de la taza se filtró en sus palmas, una sensación reconfortante que no había sentido en mucho tiempo. Dio un pequeño sorbo, luego otro. El silencio entre ellos ya no se sentía pesado, lentamente se convirtió en algo más familiar, casi tierno. «Tus padres vendrán pronto, ¿verdad?», preguntó Daniel con cuidado, tratando de saber más sobre su situación. Sophie se quedó en silencio un buen rato. Dejó la taza y miró la pared de enfrente. «Mi mamá falleció», dijo con calma, sin rastro de amargura, como si declarara un hecho simple. «Lleva más de un año. Estaba enferma». Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Se había preparado para una historia triste, pero la verdad aún le dolía profundamente. ¿Y tu padre? No tengo padre. Solo tenía a mi mamá, respondió. Después de que ella murió, me quedé con el tío Víctor. Era el hombre que vino después de ella. La forma en que dijo el hombre que vino después en lugar de padrastro reveló una clara distancia. ¿Dónde está él?, presionó Daniel, una rabia fría comenzando a recorrerle la espalda. Bebe mucho, continuó Sophie, su voz plana, casi mecánica. Después de que mamá murió, casi nunca venía a casa. Cuando lo hacía, solo pedía dinero. Me obligó a vender billetes de lotería. Hoy Ethan tuvo fiebre alta, y le pedí dinero para llevar a mi hermano al hospital, pero no me dio nada. Su voz se apagó, las últimas palabras casi disolviéndose en el aire. Daniel se quedó inmóvil, sus puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Había imaginado una historia de pobreza y dificultades, pero la realidad era mucho más cruel: negligencia, explotación y frialdad. Un hombre había obligado a una niña de 11 años a salir a la calle a ganar dinero mientras abandonaba a un niño pequeño enfermo. La ira de Daniel no estalló en palabras, se endureció en una férrea determinación. Miró a Sophie. Ella estaba sentada allí, todavía tan pequeña, desgarradoramente valiente. No lloró, parecía que sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Se había comportado como una adulta, protegiendo a su hermano menor, hasta que olvidó que ella también era solo una niña. Daniel respiró hondo para calmar sus emociones. Sabía que lo que Sophie necesitaba ahora no era lástima, ni palabras de enojo dirigidas a Víctor. Necesitaba seguridad. Suavemente puso su mano sobre la manta que cubría los hombros de ella. Tu hermanito está a salvo ahora, dijo, su voz firme y tranquila. Yo estaré aquí. Nadie va a llevarte lejos nunca más. Sophie levantó los ojos hacia él, su amplia mirada buscando la verdad en sus palabras. Lo que vio fue sinceridad brillando en los ojos del hombre. Por primera vez en esta noche interminable, una verdadera sensación de seguridad comenzó a filtrarse en su corazón cansado. Cogió una galleta y lentamente se la llevó a los labios. La suave dulzura se disolvió, lavando la amargura de su garganta. Inclinó suavemente la cabeza contra el brazo firme de Daniel. La carga que había llevado sola durante tanto tiempo ahora sentía como si alguien finalmente la estuviera compartiendo. En el frío pasillo del hospital, bajo el brillo indiferente de las luces fluorescentes, se construyó una pequeña fortaleza de confianza, calentando dos almas solitarias en la larga noche. Después de una larga noche, Daniel finalmente convenció a Sophie de que descansara en el sofá de la sala de espera. Se quedó dormida casi al instante, cayendo en un sueño agitado y cansado, su pequeña mano todavía agarrando el osito de peluche. Ethan había sido trasladado a una habitación privada de pediatría. El niño permanecía profundamente dormido bajo los efectos de la medicación, pero su respiración se había vuelto más constante.
Daniel estaba en el puesto de enfermeras, hablando con un médico sobre el plan de pruebas del día para el niño, cuando sintió un cambio sutil a su lado. Sophie se había despertado y se había acercado a buscarlo sin que él se diera cuenta. Ahora, sin embargo, ella se quedó inmóvil, todo su cuerpo rígido. Sus ojos estaban bien abiertos, fijos en el otro extremo del pasillo con un terror que no podía ocultar. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Rápidamente retrocedió, pegándose fuertemente a la espalda de Daniel, su diminuta mano aferrada al dobladillo de la chaqueta de su traje como si fuera el único refugio seguro que pudiera encontrar. Daniel se giró de inmediato, siguiendo la mirada de Sophie. Un hombre entraba por la entrada principal. Era alto y larguirucho, vestía una camisa arrugada y unos vaqueros gastados. Su pelo estaba despeinado, su cara demacrada con ojos hundidos, y una sonrisa torcida estaba grabada permanentemente en sus labios. No gritó, no trató de llamar la atención, simplemente entró en silencio. Sin embargo, su presencia se extendió como una sombra, haciendo que el aire mismo se sintiera asfixiante. Era Víctor. Sus ojos escanearon el área hasta que se posaron en Daniel y Sophie. Su sonrisa se amplió, una sonrisa tan falsa que provocó escalofríos. Se dirigió directamente hacia ellos. Por instinto, Daniel protegió a Sophie, posando una mano en su hombro para tranquilizarla. Podía sentirla temblar incluso a través de la tela de su ropa. «Ah, ahí están», dijo Víctor, su voz áspera como la de un borracho de mucho tiempo. Se detuvo frente a Daniel, adoptando un grotesco aire de cortesía. «Buenas noches. Soy Víctor, el padrastro de los niños. Escuché que los ayudó anoche. Estoy realmente agradecido». Extendió la mano, ofreciéndose a estrecharla. Daniel no respondió. Su mirada era fría como el hielo. Al no ver reacción, Víctor retiró la mano con calma, la sonrisa nunca abandonó su rostro. «Está bien», entonces dijo. «En cualquier caso, gracias. Ahora, si me disculpan, llevaré a los niños a casa. No pueden molestar a un extraño para siempre». Dijo la palabra extraño con un énfasis cargado, sus ojos deslizándose hacia Sophie, que se aferraba a la espalda de Daniel. «El niño necesita quedarse en el hospital para recibir tratamiento», respondió Daniel, su voz tranquila pero firme. «El médico dijo que sufre de desnutrición grave». La sonrisa de Víctor se endureció. «Oh, los médicos siempre exageran. Los niños se enferman todo el tiempo. Unos días en casa conmigo cuidándolo, y estará bien». Dio un paso adelante, tratando de pasar junto a Daniel para tomar la mano de Sophie. «Vamos, Sophie, vamos a casa». Sophie soltó un grito aterrorizado y se apretó aún más contra Daniel. Esa sola acción habló más fuerte que cualquier palabra. Daniel no se movió ni un centímetro, su cuerpo una pared de acero entre Víctor y la niña. «Ya le dije, los niños se quedan aquí». Víctor se detuvo. La falsa sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por una expresión fría y despiadada. Se inclinó cerca de Daniel, su voz bajó, un silbido destinado solo para sus oídos. «Escucha, viejo», siseó, con el olor agrio del alcohol pesado en su aliento. «Tienes dinero, lo sé, pero este es asunto de mi familia. No metas las narices donde no te corresponde, o te arrepentirás. No tienes idea con quién te estás metiendo». La amenaza no fue ruidosa, no fue dramática. Pero goteaba malicia silenciosa. No era una advertencia vacía, era la promesa de un hombre sin nada que perder. Luego dio un paso atrás, su falsa sonrisa reapareció como si nada hubiera pasado. «Volveré más tarde», dijo lo suficientemente fuerte para que las enfermeras cercanas lo escucharan, interpretando el papel del padrastro paciente. «Espero que para entonces haya recapacitado». Luego se dio la vuelta, saliendo tranquilamente del hospital, dejando tras de sí un silencio asfixiante y tenso. Daniel permaneció inmóvil, pero dentro de él, una batalla había comenzado oficialmente. La oscuridad ya no era solo una noción vaga en las palabras de Sophie, había tomado forma, tenía un nombre y acababa de declarar la guerra. Y Daniel sabía que nunca se echaría atrás. La ira de Daniel Cole no era ruidosa. Era una tormenta silenciosa, un río de lava fundida fluyendo bajo su exterior tranquilo. Después de que Víctor se fue,
arregló para que Sophie y Ethan tuvieran la mejor habitación del hospital, con seguridad discreta estacionada en el pasillo. Se aseguró de que la niña hubiera desayunado y ahora estuviera viendo dibujos animados, temporalmente protegida del mundo exterior. Solo entonces salió del hospital. No fue a casa. En cambio, fue directamente a su oficina, un espacio de lujo y autoridad en el último piso de un rascacielos. Pero hoy, los números danzarines en el teletipo y las gruesas pilas de informes comerciales no tenían sentido para él. Fue directamente a su escritorio, descolgó el teléfono y llamó a David Chen, su abogado privado durante más de 20 años. David, dijo Daniel en el momento en que se contestó la llamada, su voz despojada de todo lo innecesario. Necesito que encuentres todo sobre un hombre llamado Víctor, antecedentes penales, conexiones, todo. Quiero un informe en mi escritorio mañana por la mañana. Hubo un breve silencio al otro lado. David rara vez había escuchado tanta urgencia en la voz de su cliente. Entendido, señor Cole. ¿Ha pasado algo? Y David, continuó Daniel, ignorando la pregunta. Investiga los procedimientos legales de inmediato para obtener la tutela médica temporal de los 2 niños. Quiero evitar que su padrastro se los lleve. Lo haré inmediatamente. La llamada terminó. Daniel había puesto en marcha la maquinaria legal, pero sabía que eso por sí solo no era suficiente. Las amenazas de Víctor, la imagen temblorosa de Sophie y el rostro familiar de la mujer de la fotografía, todo se arremolinaba, empujándolo a encontrar respuestas por sí mismo. No podía simplemente sentarse a esperar el informe del abogado, necesitaba entender. El coche de lujo de Daniel se detuvo en un callejón estrecho y embarrado, un mundo muy alejado del suyo. El aire estaba húmedo, pesado con el olor a moho y restos de comida. Hileras de edificios de apartamentos apiñados se alzaban juntos, su pintura descascarillada, la ropa tendida enredada como telarañas. Aquí fue donde María pasó los últimos días de su vida. Al salir del coche, Daniel atrajo miradas curiosas. Su presencia, junto con el vehículo caro, destacaba claramente en este lugar. Fue directamente a la dirección que Sophie había mencionado accidentalmente la noche anterior. Era una pensión vieja y deteriorada. En la entrada, una anciana estaba sentada pelando verduras. Disculpe, señora, ¿podría preguntar si conocía a María y a los 2 niños pequeños que vivían aquí? Preguntó Daniel, su voz respetuosa y mesurada. La anciana levantó sus ojos nublados hacia él, estudiando su rostro por un momento antes de suspirar. ¿Se refiere a la pobre María? Qué pena. Dulce, trabajadora, pero con un destino tan cruel. Se fue demasiado pronto. Viendo que Daniel parecía un hombre decente, continuó, ella solía vivir justo ahí en la habitación 4. Crió a los 2 niños ella sola. La vida era dura, pero siempre mantenía una sonrisa. Luego ese hombre, Víctor, se mudó. Desde el día que apareció, nunca más la vi sonreír. ¿Qué clase de hombre era?, preguntó Daniel, forzando su voz para que se mantuviera tranquila. Borracho todo el tiempo, eso es lo que es. La anciana chasqueó la lengua. Sin trabajo, sin oficio, solo pidiendo el dinero de la niña, y celoso por las cosas más insignificantes. Vivo justo al lado, y todas las noches lo oigo regañar, gritarle, siempre acusándola de vivir en el pasado, soñando con los días en que trabajaba en una gran empresa. Pobre muchacha, nunca se atrevió a replicar, ni una sola vez. Cada palabra de la anciana le cortó el corazón a Daniel como una cuchilla. El jefe amable, que Sophie había mencionado, ¿era esa la razón por la que María era regañada tan sin piedad? Daniel dio las gracias a la anciana y se dirigió a la habitación 4 de la pensión. La puerta de madera estaba gastada, la cerradura corroída por el óxido. Buscó al propietario, y con una generosa propina, obtuvo permiso para entrar en la habitación que había estado vacía durante más de un año. Una gruesa capa de polvo cubría todo. El pequeño espacio apenas cabía una cama de madera, una mesita y un armario de tela raída. El aire estaba viciado, pesado con el moho y la negligencia. Los ojos de Daniel recorrieron la habitación, tratando de imaginar la vida de una madre y sus 2 hijos apiñados en este lugar. Debajo de la cama, encontró una vieja caja de cartón. Con cuidado, la deslizó hacia afuera. Dentro solo había unos pocos recuerdos modestos, una cinta azul descolorida,
Un dibujo garabateado por un niño de 3 personas cogidas de la mano firmado por Sophie, y un pequeño muñeco de trapo que pertenecía a Ethan. No tenían valor monetario, sin embargo, llevaban el peso del corazón de toda una madre. Y entonces, en el fondo de la caja, Daniel lo encontró, un viejo recorte de periódico, amarillento y arrugado. Había sido cuidadosamente doblado en cuartos. Lo desdobló con suavidad. Los pliegues se habían desvanecido con el tiempo, pero el titular en negrita aún era sorprendentemente claro. Gran incendio en la fábrica textil de Cole Enterprises, una valiente trabajadora salva la vida del director. Daniel se quedó inmóvil. Cole Enterprises, esa era su empresa. El incendio. De repente, su pecho se apretó y le costó respirar. En sus manos no tenía más que un frágil trozo de papel, desgastado por el tiempo, pero se sentía tan pesado como 1000 libras. Un solo pedazo de papel de periódico que conectaba un pasado que casi había olvidado con el presente urgente, ahora presionando sobre sus hombros. Era de noche. Toda la ciudad fuera de la ventana del estudio de Daniel se había quedado dormida, dejando solo el tenue resplandor de las farolas dispersas en las carreteras vacías. Pero dentro de la vasta y silenciosa habitación, rodeada por imponentes estanterías de madera que llegaban hasta el techo, Daniel Cole estaba completamente despierto. No había encendido la luz del techo, solo una lámpara de escritorio con un cálido brillo dorado iluminaba un pequeño rincón de su escritorio de caoba, donde un recorte de periódico arrugado y viejo estaba cuidadosamente extendido como si fuera algo sagrado. Llevaba horas allí, simplemente sentado y mirándolo. Desde que salió de la pensión, su mente había sido un caos de fragmentos rotos. Intentó unirlos, pero el recuerdo de aquel incendio, un evento de hace más de 10 años, se reproducía como una película dañada, las imágenes borrosas, los sonidos cortados a mitad. Recordaba el calor abrasador de las llamas, los gritos de pánico y el asfixiante hedor a humo que le dejaba sin aliento. Sin embargo, el rostro de la persona que lo salvó aún estaba fuera del alcance de su memoria. Su mano, ligeramente temblorosa, rozó suavemente el papel amarillento. Volvió a leer cada palabra del artículo, esforzándose por encontrar un atisbo de luz. El artículo hablaba de un cortocircuito eléctrico que había provocado un incendio masivo en el complejo de la fábrica. Daniel, entonces todavía un joven director, había quedado atrapado en su oficina mientras intentaba recuperar documentos importantes. Un espeso humo negro lo engullía todo, la única salida estaba bloqueada por una puerta de acero atascada. Y entonces el artículo relató, en un momento de desesperación, una trabajadora se abrió paso a la fuerza contra la multitud, usando hasta la última gota de sus fuerzas para liberar el pestillo de emergencia, liberando al director Cole y a varios otros. El artículo nunca mencionó su nombre, en aquel entonces, era solo una de los miles de trabajadores sin rostro. Pero había una pequeña fotografía en blanco y negro impresa junto a él. La foto mostraba las consecuencias una vez que las llamas se habían extinguido. La escena estaba devastada, el humo aún salía de las ruinas, y en una esquina de la imagen, se podía ver una figura tenue, una mujer con el pelo despeinado y la cara manchada de hollín, siendo atendida por un médico. Daniel cogió una lupa, su mano temblaba mientras estudiaba la pequeña y borrosa foto. Contuvo la respiración, volcando todas sus fuerzas en su enfoque. Bajo la lupa, los detalles borrosos se fueron aclarando lentamente, el cabello, la frente y luego los ojos. Eran ellos. En ese instante, fue como si una puerta cerrada en la mente de Daniel se hubiera abierto de par en par. La densa niebla que había cubierto su memoria durante 10 largos años se disolvió de repente. Los recuerdos surgieron, no tenues y fragmentados, sino vívidos y abrumadores, como una película a cámara lenta. Se vio a sí mismo de nuevo, tosiendo violentamente, sus ojos ardiendo por el humo, empujando desesperadamente contra la puerta de acero abrasadora. Escuchó su propia voz gritando, perdida en medio del rugido de las llamas. Y entonces, a través de la oscuridad asfixiante, una pequeña figura irrumpió. Era una joven con un uniforme azul chamuscado. Su rostro estaba manchado de hollín, pero sus ojos brillaban con algo extraordinario, una feroz determinación. No dijo nada, solo puso todo su cuerpo en el esfuerzo, casi colgando del pestillo de emergencia. Clan. La puerta cedió. Una ráfaga de aire limpio entró. Esa joven le había agarrado el brazo y lo había sacado de la trampa mortal. Corra, señor. Su voz estaba ronca por el humo,
pero transmitía una resolución inquebrantable. Daniel ahora lo recordaba. Recordaba esos ojos, inflexibles, intrépidos. Con manos temblorosas, dejó la lupa y sacó apresuradamente la fotografía de Sophie. Colocó las dos imágenes una al lado de la otra bajo la lámpara. A un lado, la dulce sonrisa de la mujer del viejo retrato, al otro, la trabajadora de la fábrica manchada de hollín en la granulada foto del periódico. Diferentes escenarios, uno en calidez, otro en ceniza, pero inconfundiblemente los mismos: los ojos, el puente de la nariz, incluso la sutil curva en la comisura de sus labios. Eran la misma persona. María. Su nombre era María. Una ola de emoción feroz y sin aliento invadió el pecho de Daniel. Primero vino el asombro, luego una gratitud ilimitada. La mujer que una vez le había salvado la vida, la que más tarde envió a buscar solo para descubrir que había renunciado a su trabajo y desaparecido sin dejar rastro, no era otra que la madre de los dos niños que acababa de conocer. La coincidencia era abrumadora, casi predestinada. Pero justo después de esa gratitud vino un arrepentimiento aplastante, amargo como la hiel. Él había sido salvado, había reconstruido su imperio y se había convertido en millonario. Ella, su benefactora, había soportado una vida de dificultades, abusos y, al final, había muerto enferma y en la pobreza. Sus hijos, a quienes él debería haber cuidado, habían quedado abandonados a la negligencia y la crueldad. ¿Cómo pude haberlo olvidado?, susurró en la noche silenciosa, su voz quebrada. ¿Por qué no la busqué con más ahínco? Esas preguntas se clavaron profundamente en su alma, sin respuesta. Sin embargo, una cosa se había vuelto más clara y firme que nunca. Ayudar a Sophie y Ethan ya no era simplemente un acto de compasión, se había convertido en una misión, una deuda de gratitud que estaba obligado a pagar, un último deseo tácito de María que ahora se sentía obligado a cumplir. No solo los rescataría, los protegería, los criaría y compensaría todo lo que su madre y él mismo les habían debido. Su determinación ahora era más dura que el acero. Los días siguientes en el hospital fueron de una extraña quietud. Ethan se recuperaba lentamente bajo el cuidado especial de los médicos y enfermeras. El niño empezó a engordar, sus mejillas hundidas de antes ahora estaban un poco más redondas. Ya no temía a los extraños e incluso se reía a carcajadas cuando Daniel jugaba al cucú con él. Para un hombre que había vivido 10 años sin el sonido de la risa de un niño en su casa, ese sonido era más preciado que cualquier contrato de $1 millón. Sophie también había cambiado. Ya no se acurrucaba en silencio. Con comidas adecuadas y la comodidad de una cama suave, comenzaba a parecer de nuevo una niña de 11 años. Le encantaba sentarse junto a la ventana del hospital, dibujando coloridas imágenes de flores y el sol. Daniel le había comprado el mejor juego de lápices de colores, y a menudo se sentaba tranquilamente a su lado, observándola dibujar. El vínculo entre los tres no se construyó con palabras elegantes, sino con pequeños actos y una presencia constante. Era Daniel alimentando pacientemente a Ethan cucharada a cucharada. Era él leyendo un cuento de hadas con Sophie. Era simplemente él sentado allí, brindando el tipo de seguridad sólida que los dos niños habían extrañado durante demasiado tiempo. Pero las sombras del pasado aún no se habían disipado. Se escondían en los rincones y, a veces, surgían sin previo aviso. Una tarde, cuando una enfermera entró para cambiar el vendaje de un pequeño corte en la mano de Ethan, el niño de repente se encogió y gritó al ver la aguja. Era una reacción normal para un niño, pero la reacción de Sophie fue todo menos normal. Se lanzó hacia adelante, con los brazos extendidos para proteger a su hermano, todo su cuerpo temblaba. «No», gritó, su voz quebrada. «No hagas daño a mi hermano». Daniel y la enfermera se quedaron inmóviles. Los ojos de Sophie no estaban llenos de una preocupación ordinaria, sino de un terror puro y abrumador, como si estuviera mirando a un monstruo, no a un trabajador médico. Pasó mucho tiempo. Solo después de que Daniel la abrazó y la consoló, se calmó. Ese momento sembró una profunda inquietud en el corazón de Daniel. El miedo de Sophie no surgió de la nada, era el resultado de algo horrible que había soportado. Unos días después, mientras ayudaba a Sophie a ponerse un nuevo suéter que le acababa de comprar, le subió la manga un poco demasiado. Y entonces lo vio, una tenue y larga cicatriz cruzaba la delicada piel de su pequeño brazo. No parecía una cicatriz de una caída, era recta y afilada,
como la marca dejada por algo caliente. Daniel se quedó inmóvil, con el corazón oprimido como en un tornillo de banco. Tocó suavemente la cicatriz. ¿Esto? ¿Qué pasó aquí, Sophie? Sophie rápidamente retiró su mano, se bajó la manga para ocultar la cicatriz y bajó la cabeza en silencio. Ese silencio era más aterrador que cualquier confesión. Daniel no la presionó. Simplemente se sentó a su lado y esperó. Después de un largo rato, finalmente habló, su voz temblorosa. Fue el tío Víctor. Yo derramé una olla de sopa caliente. Se enojó, dijo que estaba desperdiciando comida. Me castigó de una manera cruel, y me dejó esta cicatriz que todavía tengo hoy. Cada palabra de Sophie cayó como un martillazo en el pecho de Daniel. La rabia se encendió dentro de él, una rabia fría y mortal. Ese hombre no solo había descuidado o explotado, era un monstruo. Daniel ya tenía suficientes pruebas del abogado, los vecinos y el médico, pero esta cicatriz y el terror en los ojos de Sophie eran la prueba final e innegable. No podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que esos dos niños volvieran a ese infierno, ni siquiera por un segundo. Esa noche, después de que Ethan se quedara profundamente dormido, Daniel se sentó para hablar seriamente con Sophie. Ya no la veía solo como una niña, sino como una compañera en esta batalla. Sophie comenzó, su voz baja y cálida. Quiero hacer algo. Quiero pedirle permiso al tribunal para cuidarlos a ti y a tu hermano. A partir de ahora, ustedes dos vivirían conmigo. No tendrías que volver con el tío Víctor nunca más. Sophie lo miró, sus ojos bien abiertos. Pero para hacer eso, continuó Daniel, tenemos que ir a los tribunales. Muchas personas te harán preguntas. Víctor también estará allí. Podría ser muy aterrador. Yo siempre estaré a tu lado, pero necesito saber, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes el valor de librar esta batalla conmigo? Le dio la opción. Quería que ella entendiera que esta era su lucha, y él solo estaba a su lado. Sophie guardó silencio por un largo momento. Miró sus pequeñas manos, luego levantó la mirada y se encontró con los ojos de Daniel. En esos ojos claros, no había miedo, solo una resolución extraordinaria, del tipo que proviene de alguien que no tiene nada que perder y está decidido a recuperarlo todo. Estoy de acuerdo, dijo, su voz tranquila pero firme. No tengo miedo. Mientras estés conmigo y Ethan esté a salvo, no tengo miedo de nada. Esas palabras fueron su declaración de guerra, y Daniel sabía que con el coraje de esa niña, estaban destinados a ganar. Unos días antes del juicio, la oscuridad que Daniel había luchado por ahuyentar regresó, más viciosa y frenética que nunca. Era una noche de lluvia torrencial. Las fuertes gotas azotaban la ventana de la habitación del hospital, creando un ritmo implacable e inquietante. Dentro, Ethan dormía profundamente, pero Sophie no podía cerrar los ojos. Daniel se había ido hacía apenas una hora, y fue en ese frágil momento de ausencia cuando su pesadilla tomó forma. Ruidos estallaron en el pasillo, pasos tambaleantes, el agudo sonido de maldiciones lanzadas al aire. El corazón de Sophie se apretó, conocía esa voz. La puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Víctor estaba allí, empapado por la lluvia, sus ojos inyectados en sangre por el alcohol y la furia. La citación judicial había encendido su locura. Ahí estás, rugió, señalando a Sophie. Así que fuiste corriendo a ese viejo a delatarme, ¿eh? Son míos, los dos. Salgan de aquí ahora mismo. Un guardia de seguridad se abalanzó, pero fue empujado al suelo por Víctor. Sophie gritó, aterrorizada, y se lanzó sobre la cuna de Ethan mientras el bebé gemía de miedo. Vete. No te nos acerques, gritó, sus sollozos quebrándose, pero su voz llena de desafío. ¿Te atreves a responderme? Víctor se abalanzó sobre ella en un frenesí, con la mano levantada, pero nunca la alcanzó. Una figura alta llenó el umbral. Daniel Cole. El teléfono de seguridad del hospital se había encendido, hombre sospechoso fuera de la habitación del niño. Daniel había dado la vuelta al coche inmediatamente. Alto ahí, Víctor. La voz de Daniel no era fuerte, pero era fría como el acero, cortando la rabia de Víctor. El hombre se quedó inmóvil, girando bruscamente para encontrarse con la mirada de Daniel,
Una mirada que ardía con una furia más aterradora que cualquier rugido. «Esto no tiene nada que ver contigo», gritó Víctor. «Cualquier cosa que concierna a estos dos niños me concierne a mí», dijo Daniel, entrando en la habitación, interponiéndose entre Víctor y los niños. Sus palabras eran mesuradas, letales. «Y acabas de cometer un error fatal». En ese momento, más agentes de seguridad irrumpieron. Víctor fue sometido y arrestado en el acto. Esa noche horrible se convirtió en el principio del fin. Una semana después, en la audiencia de emergencia sobre la custodia temporal, la atmósfera era insoportablemente tensa. Víctor estaba sentado allí, esposado junto a su abogado, quien intentó argumentar que el comportamiento de su cliente era simplemente un momento de ira de un padre preocupado. Pero esas palabras carecieron de sentido a medida que los testigos fueron llamados uno por uno. El guardia de seguridad del hospital dio un relato detallado de la agresión. La anciana vecina habló de las noches en que escuchaba a Víctor gritar y maldecir a María. El jefe de pediatría presentó los registros médicos de Ethan, confirmando que la condición del niño era el resultado directo de una negligencia prolongada. La maestra Lan testificó sobre una estudiante brillante que siempre estaba exhausta y tenía moretones sospechosos. Cada testimonio golpeó como un martillo, destrozando la fachada cuidadosamente construida de Víctor. Finalmente, la sala de tribunal quedó en silencio. La jueza se volvió hacia Sophie. Su voz era suave: «Sophie, ahora quiero escucharte. Ya no tienes que tener miedo. Él no puede hacerte daño aquí. Solo dime la verdad, ¿con quién quieres vivir?». Era la pregunta fatídica. Todos los ojos en la habitación se fijaron en la niña. Sophie se levantó lentamente. Tembló cuando su mirada se posó en Víctor, pero luego se volvió hacia Daniel. Él la miraba con confianza y un silencioso aliento. Él había estado allí, la había protegido en su momento más aterrador. Una oleada de coraje extraordinario surgió dentro de ella. Respiró hondo y se enfrentó a la jueza. «Yo», comenzó, su voz todavía ligeramente inestable, «esa noche lluviosa. Pensé que el tío Víctor también iba a hacerle daño a Ethan». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz no se quebró. «Pero luego vino el señor Cole. Se interpuso delante de nosotros. Habló de los meses que pasó con miedo, de vender billetes de lotería en las calles, de la cicatriz de quemadura en su brazo. Sus palabras no contenían odio, solo una dolorosa verdad. Finalmente, se volvió completamente, sus ojos fijos en Daniel. «Quiero que Ethan esté sano. Quiero ir a la escuela. Quiero vivir con el señor Cole». Hizo una pausa por un segundo, luego terminó con una frase simple y honesta. Una que tenía más peso que cualquier prueba, porque solo cuando estoy con él me siento segura. La verdad había sido dicha. En la solemne sala del tribunal, muchos ya no pudieron contener las lágrimas. La jueza se quitó las gafas, secándose rápidamente las comisuras de los ojos. Miró a Víctor con una mirada más fría que cualquier palabra. Levantó el mazo. El sonido resonó, firme y decisivo. Víctor fue despojado de todos sus derechos de custodia y enfrentaría un proceso penal por abuso y negligencia infantil. El veredicto puso fin a los largos y oscuros días y abrió un nuevo capítulo en la vida de Sophie y Ethan. Un mes después, la temporada de lluvias había pasado, dando paso a noches claras y estrelladas. La mansión de Daniel Cole, antes una estructura grandiosa y moderna que irradiaba la frialdad de la soledad, ahora poseía un alma completamente diferente. La luz ya no brillaba solo desde los amplios ventanales de cristal, parecía emanar del corazón mismo del hogar. El sonido de las risas, el rápido repiqueteo de pequeños pies sobre el suelo de madera y los juguetes infantiles colocados en un desorden deliberado en la esquina de la sala de estar habían transformado lo que alguna vez fue un escaparate de riqueza en un verdadero hogar. Arriba, en un cálido dormitorio, Ethan dormía profundamente en su nueva cuna de roble. El niño se había recuperado completamente. Su piel estaba sonrosada, su respiración constante y tranquila. En la habitación silenciosa, la pesadilla del hospital era ahora solo un vago recuerdo. Estaba en un mundo seguro donde los sueños ya no eran perturbados por el hambre o los gritos. Abajo, junto a la chimenea donde crepitaban las cálidas llamas, Sophie estaba sentada en una alfombra gruesa, completamente absorta en su dibujo. Ya no era la niña frágil y sucia del pasillo del hospital.
Llevaba un cómodo pijama. Su cabello pulcramente recogido y su rostro mostraba el tipo de profunda concentración que solo lucen los niños felices. Bajo la luz dorada de la lámpara, sus lápices de colores se deslizaban sobre la página blanca, creando un mundo propio. Daniel permanecía en silencio en la esquina de la habitación, con una taza de té caliente en la mano, observándola. No quería romper la frágil paz de este momento. Sus ojos se detuvieron en Sophie, luego recorrieron la casa. Durante los últimos 10 años, había sido nada más que un lugar al que regresar después de largos días de trabajo, un espacio hueco que resonaba con el dolor de la pérdida. Pero ahora la risa de Ethan y la presencia de Sophie habían llenado cada rincón vacío. Habían sanado la casa, y también lo habían sanado a él. Cuando Sophie terminó su dibujo, lo levantó y llamó suavemente: «Tío Cole, mira». Daniel se acercó y se sentó junto a ella. Miró el dibujo. Era un bosquejo infantil, pero contenía todo lo que más importaba. En el centro había una casa grande, sus ventanas brillaban con una luz cálida y amarilla. Encima, un gran sol redondo sonreía. Y delante de la casa había 3 figuras de palitos cogidas de la mano, un hombre alto en el medio y 2 niños más pequeños a cada lado. Abajo, Sophie había garabateado cuidadosamente una sola palabra, desordenada pero inconfundible: familia. Daniel sintió un suave calor extenderse por su pecho mientras Sophie le extendía el dibujo con ambas manos, sus pequeños dedos aún manchados de lápiz de color. El papel estaba arrugado en las esquinas, con algunos trazos irregulares saliendo del borde. Pero para él, irradiaba más belleza que cualquier obra maestra. Lo aceptó como si fuera sagrado, sosteniéndolo con cuidado, temiendo que el más mínimo pliegue pudiera dañarlo. «Es precioso, Sophie, verdaderamente precioso», dijo, su voz baja e inestable. Las mejillas de la niña se sonrojaron, sus ojos se iluminaron con un tímido orgullo. Lentamente, Daniel se levantó de su silla. Cada paso hacia la ancha pared de la sala parecía deliberado, como parte de una ceremonia. La pared estaba adornada con un gran y costoso paisaje al óleo, colinas ondulantes y luz dorada, pintado por una mano famosa. Había colgado allí durante años, el tipo de cuadro que los visitantes se detenían a admirar. Sin embargo, sin dudarlo, Daniel lo descolgó. Sus manos temblaron ligeramente al dejarlo a un lado, y en su lugar, fijó cuidadosamente el dibujo de Sophie. El efecto fue sorprendente. Los colores del crayón, brillantes, sin pulir, llenos de honestidad infantil, parecían infundir vida a la habitación de una manera que la pintura al óleo nunca lo había hecho. Donde una vez hubo sofisticación y distancia, ahora había inocencia y amor. El dibujo del niño se había convertido en la pieza central, no solo de la pared, sino del hogar mismo. Daniel dio un paso atrás, sus ojos se detuvieron en él. Por primera vez en años, la casa se sentía cálida, habitada, ya no un museo de riqueza, sino un lugar donde la risa de un niño podía resonar y pertenecer. Luego su mirada se desvió hacia la chimenea. En la repisa de mármol, pulida hasta un brillo silencioso, había una hilera de viejas fotos familiares. Y justo en el centro, enmarcada en plata, estaba María. Su sonrisa en la fotografía era dulce pero inquebrantable, sus ojos mostraban tanto bondad como una resiliencia forjada por las dificultades. Para Daniel, ella no era solo un recuerdo, sino el ancla que una vez lo había sacado de la desesperación. Extendió la mano, rozando con la punta de un dedo el marco como si le tocara la mano. Se le hizo un nudo en la garganta. La promesa surgió de lo más profundo de él, un susurro destinado solo para ella: «Me salvaste en aquel entonces, María. Siempre salvaré a tus hijos. Siempre». El crepitar del fuego arrojó luz dorada sobre la repisa, haciendo que la sonrisa de María brillara, como si hubiera escuchado y aceptado su promesa. En ese preciso instante, una pequeña y cálida mano se deslizó en la suya. Era Sophie. Había estado de pie a su lado sin que él se diera cuenta. Miró la foto de su madre, luego a él. «Tío Cole», preguntó, su clara vocecita teñida de vacilación: «A partir de ahora, ¿no tendré que rogarle a nadie que nos salve a mi hermano y a mí?» Esa pregunta, un débil eco de la noche desesperada en el pasillo del hospital, atravesó el corazón de Daniel, solo para ser calmada por una ternura abrumadora. Se agachó, poniéndose de rodillas para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Con ambas manos, le estrechó suavemente los diminutos dedos.
Miró directamente a los ojos claros de Sophie y habló con toda la calidez y certeza que tenía. Nunca más, mi querida. Las palabras mi querida surgieron de forma natural, borrando toda distancia. Era más que una promesa, era una declaración. Afuera, la noche había caído, pero dentro de la mansión en la colina, las ventanas aún brillaban con fuerza. Esa luz no solo provenía de las lámparas, sino de una familia renacida de las cenizas del pasado, lista para un nuevo comienzo. Y así nuestra historia concluye dentro de una casa de luz, donde vidas que se creían rotas volvieron a unirse por hilos de bondad y destino. La historia no solo trataba de un millonario que rescató a 2 niños, sino de la búsqueda de un hombre para encontrar calor en su propia alma. Daniel Cole había usado su riqueza no para comprar la felicidad, sino para construirla sobre la base de una promesa desesperada pronunciada por una niña pequeña. Pagó una deuda de gratitud de hace mucho tiempo y, a cambio, obtuvo un tesoro mayor que cualquier cosa que poseía: la risa de los niños y el verdadero significado de una palabra, hogar. Esta historia nos recuerda una verdad simple pero profunda: a veces un pequeño acto de bondad, nacido de una compasión genuina, tiene el poder de cambiar un destino entero. No necesitamos ser millonarios para convertirnos en un Daniel Cole en la vida de otra persona. Nuestra firma de garantía no tiene que ser un nombre en un formulario de $1.000.000. Puede ser una palabra de aliento, un abrazo que protege o simplemente estar presente en el momento en que alguien más lo necesita. La bondad, como la luz, tiene el poder de ahuyentar la oscuridad en los rincones más profundos y sanar incluso las cicatrices invisibles. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que después de escucharla, cada uno de nosotros sea un poco más sensible a las voces que nos rodean. Porque quién sabe, en los ruidosos pasillos de la vida, todavía puede haber débiles lamentos esperando ser escuchados.